Shabbat Shalom, amados, nuevamente con ustedes, conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo tiempo, donde el Padre nos habla, nos instruye, nos enseña, nos educa y claramente nos abre el entendimiento a su palabra y a su buena, agradable y perfecta voluntad. Antes de entrar al tema de hoy, les recordamos siempre los libros de estudio, Conociendo la Vida Eterna, de principio a fin, un resumen de la Escritura completo, y usted puede acceder de forma absolutamente gratuita mandándonos su correo electrónico a través de la página de Facebook, puesto que no lo tenemos de esa forma conectado en el canal de YouTube. Usted ingresa a nuestro canal de Facebook y Osama, claramente usted sabe que es Ministerio Venga Tu Reino Chile, y ahí usted nos envía justamente su correo para poder enviárselos por PDF, los archivos que corresponden justamente al libro, para que usted lo pueda acceder en forma absolutamente gratuita. Usted tiene la posibilidad de poder conectarnos eventualmente si usted quiere que podamos asesorarlo justamente en el estudio de ese libro, porque son libros de estudio, y así usted puede ir preguntando y podemos ir profundizando claramente en cosas que usted considere que son importantes y claramente que muchas veces pueden ser preguntas que hasta hoy día no tienen respuesta. Ahí vamos a estar justamente para poder acompañarlo y poder justamente ir caminando juntos en el conocimiento de la verdad. Ahora bien, si usted considera que quiere leerlo absolutamente solo y estarlo revisando, no hay ningún problema. Usted lo puede también solicitar el libro absolutamente gratis, y también el segundo libro, que es Luz en medio de las tinieblas, libro para ya ministros, para personas que ya tienen mayor madurez espiritual en el entendimiento y en el conocimiento justamente de la palabra. 17 temas que se trabajan y se estudian y se revisan en profundidad, y claramente abre el entendimiento a un nivel mayor todavía para comprender no solamente lo que pasó, no solamente lo que está ocurriendo, sino que también lo que está por venir. Bien, dicho eso, entramos al tema de hoy, que va de la mano con todo lo que hemos ya revisado durante estas semanas, saliendo justamente desde Shavuot. Vimos que el Padre nos entrega su Torá, su voluntad, la voluntad celestial establecida justamente en piedras de zafiro. ¿Y por qué tenía que hacer en piedras? Para que no hubiese ningún tipo de manipulación frente a su voluntad. Es que Él dijo, es que Él no dijo, no, está en piedra, nadie lo puede justamente adulterar. Y es por eso que el Padre lo hizo de esa forma. Ahora, también esas piedras eran proféticas porque consideraban las piedras de las tablas del corazón. Y usted bien sabe que el corazón está dividido en dos, entonces claramente está considerada esas tablas, que son dos también, ¿no es cierto?, las tablas del corazón, donde debe escribirse justamente la voluntad del Padre para poder agradarlo a Él por amor, no por obligación. El sistema religioso obliga a las personas a hacer ciertas cosas. Sin embargo, el Padre lo que busca es el corazón justamente en amor para con Él. No una obligación, no hacer esto porque tengo que hacerlo. No, es por amor a Él. Es lo mismo que hoy día estamos guardando Shabbat ya hace varios años, es por amor a Él y porque Él lo dejó establecido así, para conmemorar justamente los 6 días de la creación y en el séptimo del cual Él descansó. Y aún más, recordemos que también Shabbat nos recuerda la salida de Mitzrayim, porque cuando estuvimos en Mitzrayim nunca tuvimos descanso. Nunca hubo un descanso, todos los días eran iguales, hasta que el Padre nos saca a libertad y nos entrega un día de reposo también. Entonces, por lo mismo, tenemos que ser agradecidos y por lo mismo también tenemos que conmemorarlo, tenemos que hacerlo con alegría. Recordamos justamente los 7 días de la creación, los cuales nos acompañan hasta hoy día. Usted puede mirar por su ventana y ver justamente los cielos, ver las nubes y claramente ver los valles, los cerros, etcétera, donde sea que usted se encuentre. La creación nos acompaña hasta hoy día y nos va a seguir acompañando por siempre. Entonces, por lo tanto, cuando hacemos memoria de lo que implica guardar Shabbat, claramente es mucho más allá que solamente cumplir con un mandamiento. No, estamos obedeciendo al Padre por amor con entendimiento, que es muy distinto a hacerlo de forma religiosa, porque así lo hicieron nuestros antepasados, etcétera, etcétera, como una tradición. No, esto no es una tradición, esto es un mandamiento que nosotros lo obedecemos por amor. Y claramente, como el Padre siempre quiso que su voluntad estuviese puesta en nuestro corazón, usted se podrá dar cuenta de que
Él hizo un pacto, y eso lo vimos justamente la semana pasada, ¿no es cierto? El Shabbat anterior revisamos en profundidad lo que implica la palabra pacto, matrimonio. Finalmente llegamos a encontrar una definición de Brit, ¿no es cierto? Es una alianza, algo que es sagrado. Entonces, por lo tanto, el Padre lo que buscaba era que eso se mantuviese en nuestros corazones por siempre y para siempre, para tener vida en Él, porque sus mandamientos son vida. Ahora, yo quiero llevarlos justamente a que entremos en el tema de hoy, que vendría siendo algo muy similar a lo que vimos la semana pasada, que es el Brit. Pero este pacto no es hecha en carne. Estamos hablando del Brit Milá que se le dio justamente a Abraham como símbolo del pacto. Recuerde que hay siempre haber sangre de por medio, ¿no es cierto?, dentro de un pacto. Y el Padre lo que siempre ha querido desde un principio, puesto que usted vendrá a entender de que Adán no fue circuncidado, ¿no es cierto? Noé tampoco. Y todos los grandes que están dentro de la historia de Israel, ¿no es cierto? Hasta el momento, hasta llegar a Abraham, claramente no fueron juntamente circuncidados. Con Abraham se hace un nuevo pacto, ¿no es cierto?, donde se produce justamente un acto profético en la carne de Abraham, hablando de las generaciones que iban a circuncidarse, pero no en la carne, sino que en el corazón. Algo que no era nuevo, puesto que también justamente Moshe hizo esa declaración y el Padre se lo dejó por escrito, por decirlo de alguna forma, también en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Quiero que vayamos por favor a ese sector de la escritura, Devarim, Deuteronomio capítulo 30, verso 6, y ustedes verán ahí lo que el Padre siempre estuvo buscando, puesto, vuelvo a repetir, no hubo Brit Milá, no hubo un pacto de circuncisión, o no hubo una Milá, que vendría siendo la palabra circuncisión, en el pasado, hasta Abraham. Y vuelvo a repetir, eso era un acto profético para lo que había de venirse, claramente, porque el pacto de la circuncisión, eso me hacía un ciudadano israelí. Primeramente fue con la casa de Abraham, luego eso continuó justamente con la casa de Isaac. Isaac también circuncidó tanto a Esaú como claramente a Jacob, pero posteriormente Jacob tenía que circuncidar a sus 12 hijos que él tuvo, ¿no es cierto? Más recordemos que tuvo una niña conocida y llamada Dina, ¿no es cierto? Entonces, usted puede entender que tuvo 13 hijos, pero de los 13, 12 fueron varones y a los 12 se les circuncidó conforme al pacto que había adquirido justamente su abuelo Abraham. Ahora, el pacto que el Padre siempre ha querido y que sigue hasta hoy siendo vigente es un pacto hecho en el corazón, no en la carne. Así que por eso vamos a irnos a Deuteronomio, como dije, ¿no es cierto? Capítulo 30, verso 6. Usted podrá darse cuenta que aquí ya se estaba hablando de lo que le estoy comentando yo. Deuteronomio 30, verso 6. Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué es lo que está hablando el Padre aquí proféticamente? ¿En qué instante el Padre va a circuncidar el corazón de él y sus generaciones, por decirlo de alguna forma? La descendencia lo dice acá. Con Mashiach. Con Mashiach. No existía y no ha existido hasta ese día, hasta que llegó Mashiach y se entendió que la circuncisión es del corazón. Hasta ese día nada había ocurrido de una circuncisión que hubiese sido en el corazón y que hubiese sido generación tras generación. Eso no ocurrió hasta justamente ese día en que llegó Yeshua y por consecuencia de la emuná, por consecuencia del toque del Ruach HaKodesh sobre los corazones y sobre los Ruach de las personas, se empezó a vivir justamente esta nueva forma de circuncisión, que de alguna manera estaba estipulado que es un acto profético de dejar el pasado para entrar a un presente justamente en pureza, sin nada que me cubra, solamente mi corazón directo con el Padre. Eso es lo que Él siempre quiso hacer y siempre quiso vivir. Lo que el Padre está haciendo memoria constantemente es a la figura que tenía con Adán. Claramente después vino un Adán, un segundo Adán, ¿no es cierto?, que vendría siendo Mashiach, y de ahí en adelante el Padre lo que más anhela es que todos nos
semejemos justamente a quien nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Entonces, por eso Él bajó, se encarnó, tomó forma de siervo, se vistió de piel, por decirlo de alguna forma, se hizo un cuerpo para estar acá en medio nuestro, y Él nos mostró cómo debíamos de caminar nosotros, con un corazón que lo amara y caminara claramente en sus mandamientos. Y eso es justamente lo que vamos a revisar hoy día. El Brit en el Lev, un pacto hecho en el corazón. Y es eso justamente lo que nosotros justamente vivimos y hoy día palpitamos justamente a ese mismo ritmo causa del Brit Hadashah, del pacto renovado en la sangre de Mashiach. Ahora, si usted sigue avanzando ya a los profetas, vamos a irnos a Jeremías capítulo 4, verso 4. La transformación de la mente y del corazón es lo que el Padre siempre va a buscar de nosotros para que nosotros podamos volver a la imagen y semejanza con la cual se diseñó justamente ¿a quién? A Adán. Luego llega Mashiach y Él se muestra como la imagen invisible de Elohim. Si no, pregúnteselo a Pablo, lo dice claramente en la carta a Colosenses. Él es la imagen visible, ¿no es cierto?, del Elohim invisible. Ahora, miren lo que dice acá profeta Jeremías, capítulo 4, verso 4. Circuncídense a Yahweh y quiten el prepucio de su corazón, nuevamente, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de sus obras. Aquí estamos hablando ya de una conversión. Conviértanse, hagan teshuvá. No sea cosa que mi ira se encienda y los consuma. Entonces, amados, el mensaje, usted se podrá dar cuenta que no solamente Mashiach lo está declarando, hagan teshuvá porque el Malhut Hashemayim se ha acercado. No es Él el que lo está diciendo recién, ahora. No, esto viene hace muchos siglos, milenios, por decirlo de alguna forma. Y ocurre que en este tiempo aún todavía el mensaje sigue siendo el mismo y no ha cambiado. Hacer teshuvá a causa de haber transgredido la voluntad del Creador y claramente volvernos a Él a través del nuevo pacto en la sangre de Mashiach. Ahora, Hechos capítulo 15, los quiero llevar aquí porque vamos a revisar nuevamente la carta de Gálatas, que en algún instante creo que la revisamos y lo comentamos, pero aquí venía una manipulación por los hijos de la serpiente que se habían infiltrado dentro de los supuestos talmidim de Mashiach, ¿no es cierto? Y vemos acá en Hechos capítulo 15, en el verso 1, lo que estas personas estaban declarando. Ellos decían, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, gente que venía de Judea, estamos hablando de judíos, ¿no es cierto?, que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan, si no hacen la milá, no se circuncidan, conforme al rito de Moshe, no pueden ser salvos. ¿Dónde se ha visto que la Brit Milá, que el pacto de la circuncisión tiene que ver con la salvación? En ninguna parte, nunca el mensaje ha sido así. Sin embargo, hubo manipulación en esa época, en el primer siglo, estamos hablando en Hechos capítulo 15, donde hubo claramente infiltrados de las tinieblas para querer manipular justamente el mensaje. Y esto era que había que circuncidarse para poder ser salvo, donde la salvación no tiene nada que ver con la Brit Milá. La salvación es a causa de la emuná, justamente en el nombre de Yeshua, que es el Mashiach de Israel, y a causa del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje, es decir, la cruz la cual trajo la muerte del Cordero, el cual iba a expiar mis pecados y también hacerme salir justamente del sistema mundano, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, salir nuevamente de Mizraim, por algo también fue en Pesaj, ¿no es cierto?, y eso traerme nuevamente a caminar en la voluntad del Padre para la época, hace 2000 años atrás, sin toda la religiosidad que implicaba las doctrinas, ¿no es cierto?, de los rabinos. Estamos hablando claramente de las tradiciones de los ancianos, todos los mandamientos de hombres, los cuales se establecían como legalismos dentro, y mezclando justamente la Torá con los legalismos. Usted se puede dar cuenta cómo Babilonia también hacía lo suyo en ese momento, y por lo mismo había muchas veces una confusión frente al mismo tema.
Por lo tanto, usted se puede dar cuenta que en este capítulo 15 es de esto es lo que se está hablando, y de este capítulo 15 se desprende la carta a Gálatas posteriormente por Pablo. Por lo mismo, porque él se dio cuenta cuáles eran los infiltrados que estaban seduciendo y queriendo engañarlos, y más aún, entregando otra besorá, otras buenas noticias, otro evangelio, es decir, otro mensaje que en este caso particular iba de la mano con la Brit Milá, es decir, con la Milá, con la circuncisión, algo que no se estaba hablando. Pero ellos querían judaizar, si usted se puede dar cuenta, querían imponer justamente la Brit Milá, el pacto de la circuncisión, para aquellos que se convirtiesen justamente al Elohim de Israel. Bueno, aquí Pablo lo entendió claramente que no era justamente la circuncisión hecha en la carne, sino que algo que venía en el corazón. ¿Y por qué? Porque él, como un maestro de la Torá, conocía lo que usted acaba de oír, tanto en Jeremías como también en el libro de Deuteronomio o de Barim. Dicho eso, entramos ahora a Gálatas capítulo 5, que por favor quiero que vayamos allá, y vamos a ir escudriñando palabra por palabra, entendiendo ya de antemano justamente estos preceptos que ya hemos enunciado, ¿no es cierto? Tanto lo que el Padre anhela para su pueblo y lo que estaba ocurriendo claramente en ese tiempo en el capítulo 15 de Hechos, de donde se desprende justamente la carta de Gálatas. Vamos a irnos al capítulo 5 para que veamos justamente con detalle de qué se trata este asunto. Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo creo que todos tienen, yo estoy leyendo Valera, claramente usted va a saber que me voy a amplificar algunas palabras, las voy a ordenar, porque claramente si no se entiende lo que implica el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, difícilmente usted va a poder entender cómo corresponde la carta a Gálatas y en particular este capítulo. Entonces, vuelvo acá. Estén pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De esclavitud a qué? A las tradiciones de los hombres, a los legalismos que justamente existían dentro del judaísmo, ¿ya? He aquí, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, si se hacen la milá, ¿no es cierto?, de nada les aprovecha Mashiach. Y aquí vamos a ir entendiendo por qué. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que hace la milá, que está obligado a guardar toda la Torá. De Mashiach se han desligado los que por la Torá se justifican. Y aquí está justamente lo que estamos viendo en Hechos capítulo 15. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Si no se circuncidan conforme al rito de Moshe, no pueden ser salvos. Están mezclando la salvación con la circuncisión. ¿Y qué es lo que está hablando Pablo aquí? Que aquellos que se circuncidan están abandonando la emuná, sino que lo quieren hacer por obras legalistas, influidos claramente por el judaísmo de la época, por las tradiciones legalistas que existían en su momento. Y es por eso que dice acá el verso 3, y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá, ¿no es cierto? Y de Mashiach se han desligado los que por la Torá se justifican. Es decir, porque dicen que cumplen con la Torá, ellos son justificados. No. La Torá no me justifica, la Torá me da el camino a seguir para caminar en la voluntad del Padre. Pero la justificación de mis pecados antes de haberme vuelto a la Torá, solo la puedo vivir y ser aprobado delante del Padre a través de la sangre de Mashiach. O sea, muchos querían volverse a la Torá nuevamente, así como corresponde. Dejemos los mandamientos de hombre, ya perfecto, ningún problema. Pero sin Mashiach. Sin Mashiach. Entonces, ahora, circuncisión y hagamos todo ordenadito, así, pero sin Mashiach. ¿De qué sirve? Absolutamente de nada. Porque el nuevo pacto en la sangre de Mashiach es lo que hace viva la Torá nuevamente. La Torá sin Mashiach es letra muerta. La Torá sin Mashiach es letra muerta. Todo aquel que quiera cumplir con Torá sin Mashiach es letra muerta. Está haciendo un rito, está viviendo mandamientos que ya no están conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Padre se hacen con el corazón, no con la mente, no con el alma, es con el ruaj.
Mashiach dijo claramente, mi Padre busca adoradores, aquellos que se postren delante de Él en espíritu, en el Ruach y en Emet, y en verdad. Eso que implica no de forma fingida, no de manera hipócrita. No solamente nos arrodillamos, nos ponemos, nos postramos, hay una figura física. Cualquier persona que llega y entra, están en la presencia, etc. Pero el punto es lo siguiente, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Isaías lo dijo y Mashiach lo volvió a repetir. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué es lo que está defendiendo Pablo aquí? Es la emuná en Mashiach. Y vuelvo a repetir acá el verso 2. He aquí, yo Pablo les digo que si se circuncidan, hablando claramente que la circuncisión correspondía para ser salvo, obviamente, ¿qué dice acá? De nada les aprovecha Mashiach, claramente. Porque están considerando que la circuncisión los iba a salvar. Ya no era la sangre de Mashiach. Entonces, por lo tanto, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá, claramente. O sea, aquí ya el tema de la gracia, si me llevo a equivocar, el Señor me perdona si me arrepiento. No, ahí tenían que entrar nuevamente al tema de todos los ritos que implicaba el transgredir algún mandamiento de la Torá. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y ustedes podrán darse cuenta que durante muchos siglos, varias décadas, por decirlo de alguna forma, se han manipulado las cartas de Pablo, claramente haciendo entender de que ya no hay Torá, que se caen de la gracia y que la Torá no existe, que ya no hay Torá. Mentira del diablo, literalmente hablando, porque palabras de Mashiach en Mateo capítulo 5, verso 17, es claramente que él no viene a abrogar la Torá, ni los Nevim, ni los profetas, hasta que todo sea cumplido. ¿Y cuándo se cumple todo? Cuando se acabe esta segunda semana de la creación y venga justamente el alzamiento, el rescate o el rapto también conocido. Hasta ese instante la Torá va a seguir estando vigente y en el milenio también, amado. Entonces usted podrá darse cuenta de que hay muchas cosas que tienen que ocurrir todavía. Cuando todo sea cumplido es lo que aparece justamente en el ámbito profético en Isaías capítulo 66. Lea el capítulo 66 de Isaías y usted va a ver ahí de qué está hablando Mashiach justamente en relación a que todo sea cumplido. Ahora, continuando con Pablo y continuando con esta manipulación que hemos visto durante varios siglos en relación al tema de la Torá, veamos lo siguiente. Verso 4, ¿no es cierto? De Mashiach se han desligado los que por la Torá se justifican, es decir, con el legalismo, no por la misma palabra, por el legalismo que impone justamente el judaísmo. Continuado, de la gracia se han caído, claramente, porque se quieren justificar ellos mismos, no por la emuná en Mashiach, sino que haciendo la brit milá, haciendo la circuncisión. ¿De dónde sacaron eso? Manipulación de los hijos de la serpiente. Usted se puede dar cuenta acá. Ahora, continúo, verso 5. Pues nosotros por el Ruach aguardamos por la emuná la esperanza de la justicia, porque en Yeshua HaMashiach ni la milá, la circuncisión, vale algo, ni la orlá, la incircuncisión, sino la emuná por amor, por obra, que obra por el amor. Usted se puede dar cuenta, aquí estoy hablando de las dos palabras. La milá viene siendo la circuncisión y la orlá es la incircuncisión. Ambas palabras claramente en hebreo. ¿Ya? Entonces, en Mashiach, circunciso o incircunciso, creyendo en él, da absolutamente lo mismo. Dice claramente acá, sino la emuná o la confianza que obra por el amor. Recordemos que el amor todo lo cree. Está hablando la emuná, la confianza que viene en el nombre de Mashiach. Luego, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes venían caminando como corrían. De hecho, ni siquiera caminaban, corrían. ¿Se puede entender? Ya no estaban caminando en Torá, estaban corriendo. Así de bien estaban. Y acá lo está diciendo Pablo. Ven nuevamente, verso 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad, al verdadero mensaje? Recuerde que también en Gálatas Pablo dice claramente que cualquiera que venga con otro evangelio sea maldito. Y está hablando de Hechos capítulo 15. Los judíos que llegaron con otro mensaje. De eso está hablando Pablo en el inicio de la carta de Gálatas. Entonces, continúo. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. O sea, esto no viene del cielo, ¿ya?
un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Adón que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es decir, aquí está dejando sumamente claro que ya hay una consecuencia, que aquí estoy evocando lo que dijo claramente al principio de la carta, en el capítulo 1, maldito todo aquel que llegue a entregar otro mensaje, otra besorá, otro, entre comillas, evangelio en griego. Cuando venga otro, maldito, y aquí dice claramente, yo confío respecto de ustedes en el Adón, que no pensarán de otro modo, o sea, todo lo que ya se les ha enseñado no lo van a cambiar, ¿no es cierto? Más el que los perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y eso implica que si podía haber llegado a ser quizás alguna persona importante dentro del judaísmo de la época, no importa, está mintiendo y está manipulando a aquellos que con fe, con confianza, con sencillez de corazón han creído en el nombre de Mashiach, de Yeshua, y se han convertido al Padre y han empezado a caminar en Torah. Entonces, verso 11, y yo, hermanos, si aún predico la milá, ¿no es cierto?, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice acá, en el tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Es decir, en el fondo, si yo llegara a predicar justamente la Brit Milá, ¿no es cierto?, entonces la cruz ya no tendría ningún problema para ellos. En el fondo, para ellos lo que les importa no es, es sacar la cruz de por medio. Era someterlos justamente a un tema judaico, a un tema religioso, a una opresión religiosa. Eso es lo que querían justamente los hijos de la serpiente, a los cuales está confrontando en esta carta justamente Rab Shaul. Ahora, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Claro, ahora ya no sería ningún problema el tema de la cruz, ¿no es cierto? Ojalá se mutilasen los que los perturban. Se puede dar cuenta de lo que le está deseando justamente Pablo a aquellos que llegaron justamente con la manipulación de la milá o de la circuncisión. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad, ¿no es cierto?, como ocasión para la carne, sino que sirvan con amor los unos a los otros. Porque toda la Torá en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Está diciendo que si hay algún tipo de diferencias entre ustedes, no sean agresivos en la forma de tratarla, sino que convérsenla, resuélvanla. Por aquí está hablando de agresividad. Y por eso está hablando nuevamente que la Torá se resume en una sola palabra: amor. Y este amor es al Padre, que es un amor que es vertical, y un amor que es horizontal, que es el amor al prójimo. Observen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume justamente la Torá. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Es decir, ese tipo de diferencias con agresividad. Verso 16. Digo pues, anden en el Ruach y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Ruach y el del Ruach es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Ruach, no están bajo los legalismos de la Torá. Es decir, tener que, si llegan a tropezar, si llegan a cometer algún tipo de pecado, pueden hacer teshuvá y arrepentirse. Y no tendrían que entrar a llevar el corderito, el palomino, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los rituales que estaban claramente para poder perdonar los pecados. Eso estar bajo los legalismos, los cuales querían oprimirlos los judíos que venían justamente de Judea. Entonces, continúo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, algo de lo que justamente le está hablando acá. No se coman entre ustedes, ¿no es cierto? Pleitos, ¿no es cierto? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el Malhut de Yahweh. Ahora, aquí hay una cosa que es sumamente importante. Recuerden que los hijos de la serpiente, un rasgo distintivo es la violencia. Entonces, aquí está dejando sumamente claro que lo que importa, que aquí fíjense donde las palabras cómo se van repitiendo en diferentes tipos de profundidad. Pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones. Pero anteriormente dijo enemistades, ¿no es cierto? Dijo, vamos ordenando nuevamente lo mismo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. ¿Se da cuenta que van asociadas esas palabras? Porque son pecados que van interrelacionados, claramente, el mismo espíritu que los conecta. Ahora, fíjese acá: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Fíjese la cantidad de palabras que usa para hablar de un mismo término en términos generales. Porque lo que anteriormente en el verso 15 él está llamando la atención, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros, hablando justamente de este tipo de cosas. Disensiones, divisiones, no van a heredar el Malhut de Yahweh. Tales personas que actúan de esta forma, de manera carnal, no lo van a heredar. Así de simple. Hagan teshuvá, ordénense, pidan perdón, arréglense con su hermano, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta carta. Ahora, continúo. Verso 22. Más el fruto, el fruto del Ruach, ¿qué vendría siendo, no es cierto? Amor, gozo, shalom, paciencia, benignidad, bondad, emuná o confianza, fe, ¿no es cierto? Mansedumbre, templanza. Hay muchas más. Solamente él está anunciando algunas para dar a entender de cuál es la manera que hay que conducirse. Y cuando está hablando de el fruto, un fruto que trae todas estas características, claramente está hablando del que camina en Torá. El que camina en Torá camina justamente en todas estas cosas, porque recordemos bien que la granada tiene muchos granos. Usted, no sé si sabe, tiene 613 granos. Y cada uno de ellos es como si fuesen granos rellenos con sangre, literalmente hablando, porque el color, que usted mismo puede darse cuenta, tanto en el fruto como interiormente, en cada una de las celdas o de las cápsulas, ¿no es cierto?, de jugo, es como si fuese sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo camino en Torá, camino en la voluntad del Padre. Y el fruto trae dentro muchas semillas. Y esas semillas son las que está hablando justamente aquí Pablo. Y él, hay que entender una cosa, es maestro de la Torá. Maestro de la Torá. Conocía a pie de letra, al detalle, todo lo que vendría siendo justamente la ley. Y claramente todo lo que implicaba el ámbito levítico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si habían granadas alrededor de las vestiduras del Cohen Gadol, en este caso de Aarón, y habían granadas y campanas, y que lo rodeaban completamente, ellos entendían claramente que había que caminar en Torá, porque el único fruto que nosotros tenemos hasta hoy día, usted no sé si podrá sacar la cuenta de cuántos años, sí, usted está escuchando bien, ¿cuántos años tiene esta granada? Tiene más de 8 años. Y resulta que adentro están las semillas, que son 613 semillas, y cada una de ellas es un árbol. Por lo tanto, si usted entiende que Pablo está hablando de el fruto, acá está, de esto está hablando Pablo, de este fruto, literalmente sí, la granada, porque dentro de ella encontramos varias celdas justamente que son de color sangre, y usted bien sabe que la sangre es vida, por lo tanto, sus mandamientos son vida. Y aquí Pablo lo está dejando sumamente claro, el fruto del Ruach, que es caminar en Torá, ¿no es cierto?, es amor. Y recién vimos que la Torá se resume en una sola palabra, dijo recién Pablo. En una sola palabra, en un solo fruto. Amor. Y se lo acabo de explicar, el amor al Padre y el amor al prójimo. Por lo tanto, está hablando de ese fruto. Y fíjese con qué encabeza justamente el fruto. Con amor. Simja o gozo, ¿no es cierto? Shalom, paciencia, benignidad, bondad, emuná, mansedumbre, templanza. Está hablando de varias características que podría seguir enumerando, pero él lo para ahí. Y dice, contra tales cosas no se puede oponer la Torá de ninguna manera, porque son parte justamente de los frutos que digamos, de los rasgos que tiene justamente el caminar en Torá. Y continúo. Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregunto, ¿se acuerdan cuando Mashiach dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame? Bueno, ahí está diciendo claramente, ¿qué es lo que hace la cruz? Matar la carne. Y es aquí lo que está diciendo nuevamente Pablo.
Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, tanto como él mismo, fue con su cruz y clavó la carne. Pablo mismo lo hizo. Para qué está diciendo, aquellos que son de Mashiach han clavado justamente la carne, ¿no es cierto? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Ruach, andemos también por el Ruach. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos. Nuevamente se da cuenta el tema de la discusión, de la disputa, de la contienda, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Parece que también eso era algo que estaba ocurriendo dentro de la congregación de Gálatas. Continuamos con el capítulo 6 al capítulo siguiente, pero vamos a bajar al verso 7. No se engañen. Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Ruach, del Ruach segará vida eterna. ¿Por qué? Porque camina en Torah. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a todos los de la familia de la Emuná. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Pablo haciendo el comentario. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, que hagan la milá. Vuelvo a repetir, todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Mashiach. Es decir, le están diciendo, circuncídense también ustedes, porque resulta que claramente que si no se habla de la circuncisión, ellos podían ser perseguidos a causa de estar predicando a Mashiach, porque Mashiach es igual a la cruz. Sin embargo, estos judaizantes estaban colocando a Mashiach como igual a la circuncisión, para que usted se pueda dar cuenta. Entonces, fíjese lo dice acá. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Mashiach. ¿Se fija? Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, yo no voy a tener nada más que ver con el mundo porque el mundo fue crucificado para mí y yo fui crucificado para el mundo. O sea, yo no tengo ninguna conexión con las cosas que son carnales, a lo cual él está hablando de mundanas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Mashiach, Yeshua, ni la milá vale, ni la orlá, sino una nueva creación. A todos los que anden conforme a esta regla, shalom y misericordia sea a ellos y al Israel de Elohim. ¿A quién? Al Israel de Elohim. ¿Usted acá dice iglesia? ¿No dice mundo? No. Israel de Elohim. Algo que ya hemos venido hablando años y años. Que Mashiach es el Mashiach de Israel, no del mundo. Y ahora vamos a irnos a otra carta de Pablo, pero vamos a irnos a Romanos capítulo 2, verso 28, hablando nuevamente Pablo de lo mismo, la circuncisión. Y usted se podrá dar cuenta que tuvo que sí hacerlo, porque claramente tenía que ordenar justamente a todos los israelitas que se estaban convirtiendo, que estaban renaciendo justamente a causa de Mashiach, justamente a la voluntad del Padre. Romanos capítulo 2, verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en ruach, no en letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. ¿Se da cuenta? Aquí está tocando algo parecidamente, ¿no es cierto? Aquí hay hombres que querían decir, no, tiene que circuncidarse, sí, etcétera, etcétera. Y resulta que aquí la alabanza viene por parte del Padre porque es el corazón el que se está volviendo al Padre. ¿Cuántos son circuncidados y no caminan en la voluntad del Padre, que es la Torá? Millones. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el Padre? Nuevamente lo que le acaba de decir yo al principio. Adán no estaba circuncidado. Noé no estaba circuncidado. Abraham tampoco estaba circuncidado, hasta que el Padre hizo un pacto con él, donde incorporó la circuncisión como un acto profético. Pero hay que entender de que todos aquellos para atrás de Abraham, que caminaron en la voluntad del Padre, que fueron destacados dentro del corazón del Padre, ninguno estaba circuncidado. El Padre hizo un pacto con Abraham en forma específica porque Abraham lo tomó justamente como la plataforma, como la familia con la cual iba a empezar a reordenar nuevamente su diseño, el cual fracasó con Adán. Sí, nada más que eso. Y aquí el Padre incorporó una nueva legislación, la Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Pero lo que el Padre siempre quiso, que fuera el corazón el circuncidado, no la carne. Por eso justamente cuando Adán peca, ahí es un tema de no obedecer la voluntad del Padre, eso fue todo. Circuncidado, sin circuncidar, etc. Eso no era tema, nunca fue tema. Ahora, Pablo también habla con respecto a este tema, Abraham obedeció y caminó en emuná sin ser circuncidado. Después que se circuncidó a los 100 años, él siguió caminando en obediencia y en emuná sin ningún problema. ¿Hubo algún cambio en él? Solamente en la carne, en su cuerpo, nada más que eso. Pero su corazón sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, el punto es lo siguiente. Pablo dice que Abraham tanto fue padre de la emuná para los de la incircuncisión, de la orlá, o para los de la milá. ¿Ah? Es decir, claramente Abraham tuvo un antes de la circuncisión y un después de la circuncisión. Pero Abraham era exactamente el mismo, sin circuncisión y con circuncisión. Entonces, en este caso, lo que está viendo y está entendiendo justamente Pablo es que Abraham es padre de las dos casas, de la casa de Israel y de la casa de Judá, que seguía guardando justamente la Torá, porque claramente el Padre no los desechó en su momento a causa del amor que tenía por David y por Jerusalén. Entonces, vemos aquí que nuevamente nos habla de exactamente lo mismo. Y luego, Colosenses capítulo 2, verso 11. Colosenses capítulo 2, verso 11. En él, en Mashiach, ¿no es cierto? También fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Nuevamente, estamos hablando de Colosenses. Al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. ¿Se da cuenta? Aquí nuevamente sí hay circuncisión, pero es en el corazón. Algo que el Padre ya había declarado como profético en Deuteronomio. Se puede dar cuenta a través de Moshe. Entonces, por lo tanto, usted se puede dar cuenta que aquellos que quieren judaizar, y lo hemos visto, personas que dicen que según ellos, el Señor les dijo que sí, había que circuncidarse y se operó. La pregunta, ¿qué Señor les dijo que tenía que hacer eso cuando toda la Escritura nos habla lo contrario? Bueno, continuamos. Colosenses 2:11. En él, en Mashiach, también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. Algo que también comentamos la semana pasada, que aquí en caso de Mashiach entran las mujeres como hijas. También ellas son circuncidadas en su corazón, no solamente los varones. También entran ellas a la circuncisión del corazón, porque claramente pecados son transversales, hombres y mujeres pecan. Arrepentimiento, teshuvá, hombres y mujeres pueden hacer teshuvá, claramente. La salvación no es solamente para el varón, está más que claro, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la circuncisión aquí, lo que el Padre siempre ha buscado es el corazón. Un corazón que sea un corazón de carne, que le obedezca y que se sujete por amor. Se sujete por amor, no por obligación. Y voy a ir cerrando. 1 Corintios capítulo 1, verso 17. Pero cada uno como el Adón le repartió y como Elohim llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las quejilot. Fue
llamado a alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La milá es nada y la orlá es nada, sino el guardar los mitzvot de Yahweh. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. 1 Corintios 1:17 en adelante. ¿Se da cuenta qué es lo que importa al final? No es lo que se haga en la carne, en el cuerpo, es lo que ocurre en el corazón. Y eso que implica que el corazón camine y palpite al mismo ritmo que el Padre, es decir, caminar en su Torá. Amados, nuevamente desde los montes del Valle de Curacaví, esperamos que haya abierto más su entendimiento con respecto a este tema que en algún instante fue controversial y aún lamentablemente quedan algunos que quieren judaizar de alguna forma. Así que los dejo invitados a que puedan escudriñar justamente las Escrituras y revisar nuestras enseñanzas a través del canal de YouTube. Un abrazo a la distancia desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.